ponete de pie y vamos a orar. Vamos a orar juntos. Ahora sí voy a predicar. Cristo glorioso, Cristo maravilloso, santo, poderoso y glorioso eres. No somos nada sin ti, Señor. Todo lo eres tú. Tú eres el que todo lo llena en todo. La creación entera fue creada por ti, por medio de ti y para ti, Jesús. Nosotros somos gente que anhela y desea conocerte, porque solamente conociéndote podremos darte a conocer al mundo, que es tu propósito. Tu propósito es que el mundo te conozca y lo hará a través de tu cuerpo, que es la iglesia. Somos todos nosotros, pero tenemos que cambiar la perspectiva, tenemos que cambiar desde dónde miramos la iglesia. Lo hemos mirado siempre del plano natural y humano, pero tú nos estás llamando a mirar la iglesia desde el plano espiritual, como tú la ves. Porque quien mira, Señor, desde un plano natural solo ve vasijas de barro, feas y deformes. Pero quien mira como tú lo ves, Señor, tú ves tesoros. Tú ves el tesoro que es Cristo en la iglesia, en todos nosotros. Ayúdanos a abrir los ojos del entendimiento del Espíritu para vivir bajo las verdades espirituales y eternas que tú nos has dado. La gloria es tuya. Padre, toda distracción la echamos fuera. Todo lo que no venga de ti en esta mañana lo echamos fuera. Toda obra de las tinieblas que se levanta para cegar nuestro entendimiento, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos libertad en nosotros, en nuestra mente, declaramos libertad. Todos los pensamientos que no vienen de ti sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo en esta mañana. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. De paso se despiertan un poquito. Ahí está. Hoy llueve, venimos así como con ganas de seguir en la cama, ¿no? Qué lindo cuando uno se está despertando y escucha la lluvia afuera, ¿no? Que está lloviendo. Qué ganas de seguir durmiendo. Pero no, ustedes han sido valientes y han dicho, no, el Señor me ha convocado y allá voy, ¿no? Amén. Bien, hoy con esta predicación vamos a cerrar esta serie y ya estamos preparando la siguiente. Así que estén atentos para la próxima serie que vamos a lanzar. La prédica de hoy se llama El gobierno del hogar. El gobierno del hogar. El gobierno del hogar. 1 Timoteo 3, 4 y 5. Usamos una versión que no uso muy seguido, pero me gustó mucho cómo lo dice. Dice, está hablando del líder espiritual, del que se está postulando para liderar en la iglesia. Amén. Y dice, debe gobernar bien su familia. ¿Qué tiene que hacer? Gobernar bien su familia y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque no puede cuidar la iglesia quien no puede gobernar su propia familia. La palabra gobierno me encanta. Me encanta la palabra gobierno. Esto es uno de los requisitos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo para cualquier persona que anhele liderar en la iglesia. Entonces nosotros estamos aprendiendo que el matrimonio y la familia son un reflejo terrenal y temporal de la realidad eterna que es Cristo y la iglesia. Un matrimonio, cuando tú ves un matrimonio, si tú lo miras con los ojos naturales, tú ves que a él se tendría que haber cortado el pelo, que ella se tiene que teñir porque se notan las canas, ¿no? Cuando tú lo ves por lo natural, tú dices, ay, mira, tiene una mancha en el saco, ¿no? Tú puedes decir, ay, mira qué sonriente que está ella, qué contenta, o no, porque lo miras con los ojos naturales. Cuando tú ves un matrimonio con los ojos del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, tú ves a Cristo y la iglesia. Ese es el plan de Dios. Un matrimonio, Cristo y la iglesia. Dijimos el domingo pasado que Cristo y la iglesia son uno. Yo tengo un cuerpo y tengo la cabeza. Si yo separo la cabeza de mi cuerpo, me muero. No hay cuerpo sin cabeza, porque mi cuerpo y mi cabeza no están unidos. Unir es agarrar algo que están creados por diferentes lugares y lo juntos. Ahora, mi cuerpo, mi cabeza y mi cuerpo son uno, porque ya por naturaleza son eso. Entonces, cuando yo aprendo a vivir en la naturaleza de Cristo, yo me hago uno con Cristo.
Cuando yo entiendo la naturaleza espiritual del matrimonio, me hago uno con mi esposa. Espiritualmente hablando, somos uno. Naturalmente hablando, ustedes ven dos. Mi esposa allí sentada, yo aquí. Pero en el espíritu somos uno. Cuando nos miramos entre nosotros, vemos mucha gente aquí. Pero en el espíritu somos uno. Somos su cuerpo. Amén. Tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Yo tengo que elegir cómo veo las cosas. ¿Desde qué lugar? Cuando yo tengo una mirada natural, yo puedo cuestionar, puedo juzgar, puedo evaluar. Pero cuando hay una mirada espiritual, yo solamente puedo conocer y entender. Dios me lo muestra. Amén. El hogar, el matrimonio, la familia existen para una sola cosa: hacer visible el plan de Dios y revelar el misterio escondido en Cristo Jesús. Su propósito está encerrado y oculto en la intimidad del seno del hogar. Solo los maduros espirituales, la gente del espíritu, puede ver esto, pueden ver esa realidad. Solo los que han alcanzado madurez pueden ver el matrimonio como Dios lo ve. Por eso es urgente la madurez. Y esta no ocurre sin la obra perfecta de la cruz. En la familia es donde nace y se desarrolla el plan de Dios. ¿Dónde nace y se desarrolla el plan de Dios? En el hogar, en la familia. No en un seminario bíblico. No en las clases de discipulado que te puedan dar en la iglesia. El plan de Dios para ti se desarrolla en el seno de tu hogar. Amén. Un solo amén. Ahora, hemos sido puestos en esta tierra, lo hablamos en la serie de la gestión del alma. ¿Cuál es la función del hombre en la tierra? ¿Para qué Dios lo puso? Para ser representante de Dios en la tierra. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: somos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante en un territorio de un gobierno que está en otro territorio. Si yo fuese embajador de Argentina, donde yo estoy representando en esta tierra, en este territorio, los intereses de mi gobierno. Yo estoy aquí, pero yo no estoy bajo el gobierno de Estados Unidos, sino que estoy bajo el gobierno argentino. Eso es ser un embajador. Un embajador es alguien que va a un terreno, a un territorio extranjero, no para adaptarse a ese territorio, sino para representar los intereses del gobierno que lo está enviando. Esa es la función nuestra, ¿o no? ¿Por qué te pensás que Pablo dice embajadores y no dice diputados o senadores? Embajadores, somos representantes de un gobierno eterno, glorioso y maravilloso. Somos representantes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos sus embajadores. Amén. Ahora, ningún gobierno puede funcionar y ejercer poder si no tiene lo más importante que todo gobierno debe tener, y es autoridad. Levanta la mano y decir: autoridad. Autoridad. Este es un tema muy controversial. ¿Qué es la autoridad, mis amados? ¿Qué es la autoridad? Al hablar de autoridad debemos tener mucho cuidado, porque mucha gente ha sido lastimada, no por la autoridad, sino por vivir bajo un falso concepto de lo que es la autoridad. Es muy importante lo que vamos a hablar. No estoy aquí para motivarte. De hecho, quienes me conocen saben que las prédicas motivacionales no son lo mío. Yo estoy aquí simplemente para que tú y yo entendamos, comprendamos por qué estamos aquí. Porque hay un plan que debe cumplirse. Hay un propósito que Dios diseñó que debe ser realizado a través de ti y de mí. Si no, no tiene sentido que nos sentemos todos los domingos en esta banca. ¿Amén? Entonces, en base a lo que Dios me ha mostrado, yo le quiero transmitir a ustedes y le pido a Dios la gracia para poder transmitirles lo que yo he estado recibiendo de su parte. Porque hay mucha gente que ha sido lastimada, abusada. Y el problema que eso causa en nosotros es que tú y yo creemos que sabemos lo que es la autoridad. Pero en realidad tenemos una visión deforme de lo que es realmente la autoridad. No puedes gobernar tu casa sin la autoridad correcta. Amén. Ok.
Creemos saber qué es la autoridad, sin embargo debemos admitir que no lo sabemos, que creemos saberlo. Ahora, si no entendemos lo que es autoridad, nunca podremos comprender el propósito de Dios para la humanidad. Sin autoridad no hay gobierno. ¿Me explico? ¿Cómo vas a ser un representante de un gobierno si no tienes autoridad para representarlo? Si hay algo que el gobierno argentino tendría que darme a mí, es una investidura de embajador, es una autoridad que me tiene que entregar para yo poder representarlo. Si un día yo rompo mis relaciones con el gobierno argentino, no me muero, dejo de ser embajador. Amén. ¿Sabían que donde está un embajador, el suelo que pisa un embajador se convierte ese suelo en territorio del otro país? ¿Sabían eso? Por ley. Una embajada, la embajada argentina o de México o de cualquier país, es territorio de ese país, por más que esté adentro de este territorio. ¿Sabían? ¿Sabían eso? Donde pise un embajador, ese lugar es territorio del gobierno que representa. No sé si la está cantando. Pero donde un representante de Dios, un embajador de Cristo llega, ahí se establece el gobierno de Dios. Y para eso necesitamos la autoridad de Dios. ¿Amén? Aleluya. Muchos de nosotros hemos confundido autoridad con control, manipulación, intimidación, imposición, miedo. Pero nada de eso es autoridad. En la iglesia Renacer nos hemos propuesto ser la expresión de Cristo al mundo para así darlo a conocer. Por lo tanto, es fundamental tener un claro concepto de lo que es la autoridad, porque Cristo es autoridad. Él no tiene autoridad, Él es la autoridad. Amén. Por lo tanto, el nivel de autoridad que yo poseo tiene que ver con el nivel de Cristo que yo poseo. De acuerdo a cuánto Cristo me habita, es la autoridad que yo tengo y porto. Amén. El mundo tiene sus propios conceptos de autoridad. Escuchen bien, por favor, esto es importante. El mundo tiene sus propios conceptos de autoridad. Y el problema es que hemos tenido la misma mirada que el mundo tiene sobre la iglesia. Nos hemos movido en los conceptos humanos. De vuelta, tenemos que volver a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque la iglesia es natural, pero es espiritual en esencia. La iglesia es el cielo gobernando la tierra. Amén. Por lo tanto, yo tengo que entender lo que es la autoridad para poder cumplir la voluntad de Dios en mi vida y en mi familia. El mundo tiene sus propios conceptos según la sabiduría del mundo, según el entendimiento del mundo, según los doctorados, según los sociólogos, los politólogos, etcétera, etcétera. Hay una manera de entender y de vivir la autoridad que nada tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros queremos introducir los conceptos del mundo en cuanto a la autoridad dentro de la iglesia, la arruinamos. Porque lo único que metemos son preceptos de la carne, preceptos humanos, principios y valores dentro de la temporalidad de la humanidad, que nada tiene que ver con la eternidad de Dios. Mateo 20, del 25 al 18, Jesús lo deja claro. Dice, Jesús los llamó y les dijo, como sabéis, los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Oprimen a sus súbditos. Y los altos oficiales, ¿qué hacen? Abusan de su autoridad. Esto está hablando Jesús acerca del sistema de este mundo. No pretendas meter el sistema de este mundo dentro de la iglesia porque te va a ir mal. Pero eso es lo que hemos hecho muchos hombres y mujeres de Dios. Implementar cosas que han funcionado en empresas que reimplementaron dentro de la iglesia. La iglesia es espiritual, cabezón. Altos oficiales abusan de su autoridad. Esto ha pasado en muchas iglesias. Abusan de la autoridad. Sigue. Amados, ahí. Se durmieron. Pero entre ustedes, o acá dice, entre vosotros, no debe ser así.
Afuera abusan de la autoridad. Afuera los más grandes oprimen a los más chicos. Pero entre ustedes ni se les ocurra. Y miren lo que dice. Al contrario, o sea, vamos en contramano. La flecha del mundo va para allá, nosotros vamos para el otro lado, chocándonos con todo. Dice, al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá que... Cuando tú ves grandeza humana en una iglesia, huye de ahí. Porque ni tú ni yo nos han llamado a ser grandes nosotros. Tú y yo tenemos que hacer grande a Cristo, no a nosotros. Amén. Cristo debe hacerse grande en tu interior y en el mío. Dios no me llamó a mí a la grandeza, no te llamó a ti a la grandeza, porque tú eres temporal, pasajero. ¿De qué le sirve a Dios engrandecerte a ti o a mí? Hoy estamos, mañana no estamos. La grandeza es Cristo, el que es grande es Él, el que padeció en la cruz por ti, por mí fue Él, no yo. Amén. Gloria a Dios. El que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Hermanos queridos, cuanto más Dios te levante, más esclavo serás de los demás. Gracias por los 2 amenes. El que quiera ser el primero, dice el versículo 27, deberá ser esclavo de los demás. No, Jesús no se andaba con chiquita, ¿eh? Jesús no tenía pelos en la lengua. Algunos dicen, ay, ¿dónde está el amor de Cristo, pastor? Aguantate que te digan estas cosas. Por eso Jesús tenía 12 nada más, no tenía mucha congregación. Porque Jesús no le predicaba a la gente lo que la gente quería oír. Hoy espero que haya una palabra motivadora, porque necesito un poco de aliento para vivir una semana más, ¿no? En Jesús no lo ibas a encontrar. Jesús te iba a decir la verdad. Y la verdad, a la verdad no le importa los que sentimos nosotros. La verdad es la verdad y punto. Que quiera ser primero debe ser esclavo de los demás. Y después dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida. Dar, servir y dar. Esa es la prerrogativa de Cristo, servir y dar. Pero en la iglesia, ¿qué hemos hecho? Nos dan un puesto en la iglesia y ya nos creemos, guarda que acá vengo, Mirá, Ujier. Servir y dar, ese es Cristo. ¿Y cómo podemos mostrar a Cristo? Cuando tú sirves con el corazón, cuando tú das generosamente. El apóstol Pablo dijo, gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas. Ojalá algún día lleguemos a ese nivel. Aleluya. Amén. Jesús les dijo, los fuertes se enseñorean de los débiles. Pero entre ustedes no va a ser así. Los fuertes servirán a los débiles. Cuanto más alto sea tu servicio es porque más fuerte eres. Cuanto más alto sea tu servicio, cuanto más maduro eres. Porque si tú tienes que mirar con los ojos de la carne, Jesús no le tendría que haber lavado los pies a Judas. Pero Jesús no miraba con los ojos de la carne. Él miraba por el Espíritu. Hemos crecido con falsos conceptos de autoridad y nos han entrenado contra la autoridad. Hermanos queridos, la palabra sujeción, sumisión, sometimiento, nuestra carne las rechaza. Rechinamos los dientes ante esa palabra. Porque nos han entrenado a ir en contra de la autoridad establecida. ¿Amén? Así como no existe un matrimonio fuerte si no se aplican correctamente los conceptos de autoridad y sujeción, tampoco puede haber una iglesia fuerte si no se entienden estos mismos conceptos en el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Si la iglesia como esposa no entiende la belleza y la importancia de la sujeción, ni comprende el verdadero significado de la autoridad, jamás podrá expresar el gobierno del cielo en la tierra. Porque nada funciona fuera, repito, nada funciona fuera del principio de autoridad y sujeción. Todo lo que funciona en la creación entera funciona bajo la ley y el principio de autoridad y sujeción.
Una semilla, yo tenía una por ahí pero me la olvidé. Yo la puedo tener en mi mano, suponga que la tengo aquí. Y yo les dije hace un tiempo atrás, una semilla, yo la tengo en mi mano y es solamente una semilla. Pero si esa semilla yo la planto, voy a tener un árbol. ¿Sí o no? Y si ese árbol me da frutos, voy a tener más ¿qué? Más semillas. Y si planto esas más semillas, obtendré muchos más ¿qué? Árboles. Por lo tanto, tendré muchos más frutos. Por lo tanto, tendré muchas más semillas. Amén. Por lo tanto, ¿qué les decía yo? En mi mano no tengo una semilla, tengo un bosque. Ahora ese bosque está encerrado, encapsulado dentro de una cáscara, que es la semilla. Yo la miro y veo, no veo un bosque, ¿no? Veo una semilla, dura, fea. Pero cuando eso yo la planto, porque hay una ley, ¿qué dice? Una ley natural, que si yo planto la semilla y la riego, automáticamente, ¿qué va a ocurrir? Tendré un árbol. La palabra acá clave es automáticamente. ¿Por qué? Porque estoy sujetando la semilla a una ley. Escúchenme, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Hay una ley que dice que si yo planto esa semilla, voy a tener un árbol y ese árbol me dará fruto y esos frutos me darán más semillas. Entonces yo tomo esa semilla que está en mi bolsillo y no sirve para nada, la sujeto a la ley establecida. Y es en esa sujeción en la que yo deposito la semilla, es donde voy a liberar el potencial que la semilla trae. Ese bosque va a empezar a liberarse cuando yo someto la semilla a esa ley. Todo en el universo funciona bajo leyes. Estamos aquí parados porque hay una ley, ¿sabían? Si yo me hago así, ¿qué va a pasar? Porque hay una ley que gobierna. ¿Cuál es la ley? La gravedad, ¿no es cierto? Y uno va al aeropuerto y pasa por la ventana y ve una enorme máquina gigantesca. Hay un Airbus, el 380, que puede llevar no sé cuánto, 800, 900 personas ahí adentro. Pesa miles y miles y miles de toneladas. Pero tú lo ves en la pista, parece una pluma, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser que si yo estoy pegado a la tierra, todos estamos pegados a la tierra por la ley de la gravedad, ¿cómo puede ser que ese semejante armatoste gigantesco vuele? ¿Querés que te diga por qué? ¿Querés saber por qué vuela? Porque se sujeta a otra ley. Por eso vuela. Porque para que algo funcione debe sujetarse a una ley. El avión se sujeta a la ley de la aerodinámica. Determinada velocidad, con determinada inclinación de la ala, vuelo. Deja de sujetarse a la ley de la gravedad y se sujeta a otra ley. Y eso hace que el avión vuele. La única manera de soltar el potencial que tiene la semilla es que se someta a esa ley que ya está establecida. De la misma manera, nada, absolutamente nada ocurrirá en nosotros hasta que no nos sometamos a lo que Dios estableció. Amén. Todo lo que Dios depositó en nosotros jamás florecerá a menos que la cáscara de la semilla se parta para dar a luz la vida que está encapsulada dentro. La autoridad no oprime, no asfixia, no estrangula el potencial. La verdadera autoridad lo libera, lo multiplica y lo hace florecer. Pero no sin antes hacer que lo exterior se rompa. Dios partió el cuerpo humano de Jesús en la cruz para que surgiera lo que estaba encapsulado en Jesús, que era Cristo. Dios rompió a Jesús hombre para que el Cristo eterno y divino surgiera en su máximo esplendor y gloria. La verdadera autoridad rompe el cascarón y libera la vida que está dentro. El fin de la autoridad es ese: liberar el verdadero potencial, que se vea el tesoro, que lo carnal, lo temporal, lo humano se rompa, se quebrante, se deshaga, para que sea visto el Hijo, para que sea vista su gloria eterna, su extraordinario poder, para que sea conocido Dios en la tierra. Entonces vamos a ver una definición de autoridad. Acompáñenme. A ver si los hermanos, ahí está. Autoridad, la palabra, proviene del latín auctoritas, que a su vez deriva de auctor,
autor. ¿Qué significa creador o fundador? Autoridad significa entonces creador o fundador. La raíz au se relaciona con el verbo augere, que significa aumentar o hacer crecer. Por lo tanto, la autoridad se asocia con la capacidad de influir y hacer crecer algo. Mira lo que dice Romanos 13:1. ¿Quién es el creador de todo lo que existe? Dígalo. Dios. Entonces, ¿quién es la autoridad? Dios. ¿No es tu jefe? ¿No es Donald Trump? ¿No es Javier Milei? La autoridad es el creador, es Dios. Mira lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido, ¿qué? Establecidas. Todo lo que representa autoridad, en realidad, tiene el origen en Dios, porque el origen de la autoridad es Dios mismo. Amén. Okay. Ya vamos a ir avanzando, no se apure. Tenemos 2 horitas más para predicar, tranquilo. Las palabras que acabamos de leer comparten una misma raíz, que es auctor, lo que refleja su conexión en términos de poder y de permiso, porque mira lo que dice, que es autorización. Autoridad es una cosa y autorización, dice, también tiene su origen en el latín y es la palabra auctorizatio, que deriva de autorizare, que significa dar poder o permitir. Esta palabra está relacionada con autor, similar a autoridad, y se refiere al acto de conceder permiso o poder para realizar una acción. Miren, no me quiero adelantar, no le voy a hacer spoiler. Pilato, ¿qué le dijo a Jesús? Yo tengo ¿qué? ¿Para crucificarte o para liberarte? ¿Qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de... Lo que tú tienes, Pilato, es un permiso dado por la autoridad. La autoridad no es poder. La autoridad es el permiso para usar el poder. ¿Se acuerdan de ese texto cuando Jesús le dice, fuera de aquí que no los conozco? Y ellos le habían dicho, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios, yo tenía una iglesia de 10.000 miembros, ¿no? Yo sabía todo lo que oraba, ¿no? Y no te conozco. Si lo tenemos que traducir a esto que estamos hablando es, yo no te autoricé nunca, no sé quién sos. ¿Usaste el poder? Sí, lo usaste, pero sin mi autorización. Yo no te autoricé. Podemos usar los dones y los talentos y no ser autorizados, no ser aprobados. Amén. Entonces la autoridad es el permiso de Dios. Mirá, Génesis 1:28 está cuando Dios firmó el permiso. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos. Esto lo está diciendo a los dos. Sean fructíferos y multiplíquense. Dios ve el matrimonio como uno. Esto no se lo dijo solo a Adán. Amén. Se lo dijo a los dos. En ese momento llamaba varona, dice la Biblia. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿A quién se lo dio? A los dos. Y si vos me querés discutir eso, ok. Eva, ¿dónde estaba en ese momento? Dentro de Adán. Si todavía no estaba afuera, estaba dentro. Pero estaba. Lo que hizo Dios fue abrir la costilla y sacar a Eva de adentro de Adán. Este comando, esta orden que Dios les da, es el permiso para usar su autoridad para ejercer gobierno en la tierra. Y se lo dio al ser humano, no al hombre, al macho, al ser humano. El ser humano, hombre, mujer, recibieron la misma autoridad, el mismo permiso para ejercer gobierno en la tierra. Amén. Dice, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren del suelo. Luego entró, ¿qué cosa? El pecado, después de esto. Entonces, después que entró el pecado, se estableció un orden. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Pero los tres son gobierno. Amén. Amén.
Este es el permiso que Dios le da al ser humano. Ningún ser humano en la tierra tiene autoridad. Repito, ningún ser humano en la tierra tiene autoridad. Porque toda la autoridad que existe es la autoridad de Dios. Lo único que tú y yo tenemos es permiso para usarla. Acá, el que tiene la autoridad soy yo. Falso. Tú tienes el permiso para usar una autoridad que no es tuya. El creador de todo, quien es la verdadera autoridad, te permite utilizarla. Con lo cual, autoridad significa responsabilidad. ¿Te acuerdas el día que le prestaste el auto por primera vez a tu hijo? Le estás dando la llave es símbolo de autoridad, ¿no? Te daré la llave del reino, le dijo a Pedro, ¿no? Le da autoridad, ok. Te doy autoridad sobre el carro. Te estoy dando la llave. Pero le llega a pasar algo. ¿Sí o no? Porque te asigno la autoridad y al mismo tiempo te asigno una responsabilidad. Amén. Si el carro aparece rayado, golpeado, la goma rota, pinchada, será tu responsabilidad. Tendrás que irte a trabajar para arreglarlo. ¿Sí o no? No, mami te lo paga, ¿no? Rompelo todo, no importa. Autoridad es un permiso otorgado para usar el poder que no es mío. Por eso autoridad al mismo tiempo es responsabilidad. No es mandar, no es imponer mi voluntad a los demás. Es ser responsable de lo que me ha sido asignado. Amén. Porque quien me lo asignó, me pedirá cuentas por eso que me asignó. Amén. Si tú le impones tu voluntad al resto de tu familia, tú no tienes autoridad. Repito, si tú lo que haces es anular a tu esposa para que tu esposa sea un robot que solamente hace lo que tú le dices, tú no tienes autoridad. Tenemos 40 minutos más. No. Tú no tienes autoridad, tú eres un tirano, una tirana. Porque autoridad no anula a nadie. Autoridad potencia, desarrolla, protege y expande la familia. Dijimos que todo funciona bajo el principio de sujeción y autoridad, ¿sí? Hermano, suponga que yo le regalo un Ferrari. Bueno, supongamos al revés, usted me regala un Ferrari. ¿Amén? Vamos a suponer que yo le regalo un Ferrari, 400 caballos de fuerza, de 0 a 100 en 2,5 segundos. Y usted se siente poderoso ahí adentro. ¿No? Llena el tanque y dice, acá voy, mundo, agárrese, ¿no? Y le das hasta que se te pone la luz roja allá adelante. Hasta que el policía te dice, pare acá. Hasta que ves un cartel de stop. ¿Por qué? Porque tú tienes poder. Pero lo que te controla y te gobierna es la autoridad. Amén. ¿Ves la luz roja? Tienes que parar. Aquel que no se sujeta se autodestruye. Repito, todo aquel que no se pone en sujeción ante nadie se autodestruye. Porque la autoridad protege. La autoridad correcta y verdadera, ¿no? Ya dijimos que hay otro tipo de autoridad que no es autoridad como la que Dios determinó. Una posición de poder es un permiso para ejercer la autoridad. Mateo 8:9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué dijo el centurión romano? Yo soy hombre bajo autoridad. Quiere decir que el poder que tenía el centurión para ordenarle a los demás que hagan esto y lo hacían, tenía que ver con su sujeción. El poder que tenía el centurión para decir algo y que se haga, no era algo que él tenía, era algo que venía del César, la autoridad. Ahora, ¿por qué él podía decir algo y que se cumpla? Porque él estaba sujeto. Ser autoridad es estar en realidad bajo autoridad. Y estar bajo autoridad es estar en sujeción a la autoridad que ha sido correspondida sobre mí. Si yo no me sujeto, no tengo autoridad. El centurión dijo, yo estoy bajo. Él es un hombre entendido en estos asuntos.
Yo estoy bajo autoridad, por eso sé lo que es. Por eso yo digo, a este que vaya y viene, a aquel que venga y viene. Lo que yo digo se hace. ¿Por qué? Porque yo soy poderoso, no porque estoy bajo autoridad. Porque estoy en sujeción. Porque solo aquellos que están en sujeción entienden el valor y el principio de la autoridad. ¿Y por qué hablo esto, mi hermano? Porque queremos hacer lo que se nos da la gana todo el tiempo. Y me incluyo. Me incluyo. Después el matrimonio va mal y nos preguntamos por qué. Vamos al psicólogo y buscamos ayuda profesional. Repito, no está mal. Pero muchas veces es el origen del mal uso de la autoridad que se nos ha concedido. De no ser un representante de Cristo en el hogar, como debo representarlo. Lo que vivimos de niño en nuestro hogar programó nuestra mente y corazón. Inconscientemente creímos que las reglas de conducta y la forma de relacionarnos en un matrimonio debía ser como lo vimos en nuestro hogar de la infancia. Y eso lo llevamos dentro cuando nos casamos. Esa es nuestra cultura. Si el padre fue agresivo y machista, el hijo igual, ¿no? No digo que sean todos los casos, la mayoría. Si la madre fue independiente y rebelde, la hija igual, ¿no? Repito, hablo en términos generales. Hay excepciones, claro que sí. Ahora, cada vez que hablamos de sujeción, las mujeres piensan dentro de sí, ahí viene la pedrada para mí. ¿O no? Como si el hombre no tuviese el mandato de sujetarse a Cristo. Entonces la mujer dice, ahí viene la pedrada, mientras los hombres dicen, ahora sí, pastor, me hizo el día hoy, ¿eh? Es buena prédica, ¿no? No hay nada más lejos de la realidad del espíritu que estamos queriendo empezar a ver que el mal gobierno de una casa. Que creer que yo tengo algo, un poder para hacer callar a los demás y los demás van a hacer lo que a mí se me ocurre, porque a mí se me antojó que sea verde, todo el mundo tiene que ser verde. Eso no es autoridad, eso es lo opuesto. La sujeción, mis amados, no es solo para las mujeres. La sujeción comienza en nosotros, los varones. Porque si nosotros no nos sujetamos a nadie, no esperemos que nuestra esposa se nos sujete a nosotros. ¿Por qué? Porque no tendremos autoridad. Porque la autoridad es estar bajo autoridad, bajo sujeción. Pero ¿cómo nos cuesta sujetarnos, amado? El otro día escuchaba a alguien que decía, mientras estamos de acuerdo, estamos todos sujetos, ¿no? ¿Sí o no? Mientras estemos de acuerdo, estamos sujetos. Mi papá pintó de verde, a mí me encanta el verde, me pintó de verde la habitación, me encanta, estoy sujeto a mi papá. Pero si el verde no me gusta, ya no me sujete más, ¿no? La sujeción se pone a prueba cuando no estoy de acuerdo. No cuando todo va bien y todo está perfecto y las cosas son como yo quiero. La sujeción se pone a prueba cuando a vos se te da un comando de parte de Dios y Dios te dice, tenés que hacer esto, y vos lo tenés que hacer aunque no te guste, aunque no te convenza, aunque no te parezca. Y tú tienes que entender que esposa, hermano, hermana, esposo, si te toca sujetarte a tu pastor, a tu pastora, tú no te sujetas al hombre, no te sujetas a la mujer. Tú te sujetas a la autoridad que le fue entregada a esa persona, que es Cristo. No al hombre, no al ser humano, porque si estamos viendo como humanos, lo estamos viendo del plano terrenal. Pero cuando yo lo veo del plano espiritual, yo entiendo que cuando me sujeto a mi pastor o a mi pastora, yo lo que estoy haciendo es sujetándome a la autoridad que le fue concedida. Pero ¿qué tengo que ver en ello? Que ellos están sujetos a Cristo, sujetos a la palabra. Amén. Entonces, cuando hay un hombre, una mujer de Dios que está sujeta a la palabra, esa persona tiene autoridad. Y lo que nos corresponde al resto es sujetarnos a esa autoridad. Amén. La autoridad no es mala, la sujeción no es mala, perdón. Sujetarse no es malo, someterse no es malo. Esa es la cruz. Dios no te hubiera mandado a sujetarte si eso te dañara. Estar en sujeción a la autoridad establecida es portar el permiso para ejercer el poder otorgado por Dios en Génesis 1. Es volver al modelo original. Es experimentar la restauración de todas las cosas.
Cuando te pones bajo autoridad, tú lo que haces es dar permiso legal para que tu hogar sea restaurado al Edén. El gobierno del cielo viene a tu hogar. Señor, yo quiero que mi matrimonio se levante, que mi matrimonio sea restaurado. Ok, sométete. La mujer al marido y el marido a Cristo. Para que el gobierno del cielo irrumpa en tu casa. Eso es gobernar bien el hogar. Siguiendo ese orden, el matrimonio estará autorizado para ejercer el gobierno en el hogar como Adán y Eva en el Edén. No hay otra manera de volver al Edén, mis amados, sin entender los principios de autoridad y sujeción. Muchas mujeres huyen de la sujeción porque no han entendido el poder de la sujeción. Jesús venía y le decía, ¿y qué decía? Jesús tenía, mira, la sujeción te libera del estrés, ¿sabían? La sujeción te libera del estrés. A Jesús venía y cuando hablaba y le hacían preguntas, él decía, mira, yo lo que veo hacer el Padre hago. Yo lo que escucho que el Padre dice, digo. ¿Tenés algún problema con eso? No vengas a mí, habla con el Padre. ¿O no? ¿Sí o no? No vengas a mí. Si tenés algún problema con esto, no vengas a mí a hablar con el Padre, porque yo lo que hago es estar sujeto al Padre. Él no tenía estrés, él no andaba preocupado por la vida, porque él hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Estar sujetos te libera del estrés. ¿Amén? La sujeción es la mejor bendición que podemos obtener. Y mujer, debes entender que lo que el Señor le pidió a tu marido es más difícil. Porque a la mujer la Biblia le manda a sujetarse al marido. Amén. Pero a su marido le manda a dar la vida por la mujer. Para que el gobierno de Dios se exprese en tu hogar, debes sujetarte. Solo así tendrás autoridad. Alguien que no se sujeta no tiene autoridad para ejercer la función que le fue entregada. Varón, ¿quieres tener autoridad sobre tu familia? Mujer, ¿quieres tener autoridad sobre tus hijos y gobernar bien junto a tu esposo? Hay que sujetarse. La semilla se sujeta a la ley y florece. Un hogar que no florece es porque es un hogar que no está sujeto a lo que Dios estableció. Quien no se sujeta se autodestruye, dijimos, ¿no? Destruyes tu matrimonio, destruyes la relación con tus hijos, destruyes tu hogar, porque una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. Gobernar bien significa estar sujeto de la manera que tienes el permiso para usar lo que se te fue otorgado. Es un poder que no es tuyo y que te permite sostener todo aquello que se te sujeta a ti. Cuando tú te sujetas, tú tienes el permiso para usar un poder que hace que los que están sujetos a ti sean sostenidos por ti, sean protegidos por ti, sean levantados por ti, sean potenciados por ti. La autoridad no está para ahogar a nadie, está para potenciar a los demás. Cuando tú veas una estructura que solamente sirve para exaltar a uno solo o a dos, y el resto están todos allá abajo, preocúpate. Porque la verdadera autoridad delega responsabilidad y potencia al otro. ¿Amén? Cuando los conceptos de autoridad y sujeción están claros, ocurre algo maravilloso. En el hogar se alinea con el propósito de Dios. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, todos alineados al propósito eterno de Dios, que es dar a conocer a Cristo. Los esposos reflejan la gloria de Cristo, los dos, Cristo y la iglesia, y la descendencia está destinada a multiplicar el propósito de Dios en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere. Cristo crece y se expresa en amor, paz y alegría en el hogar. Un hogar que vive de conflicto en conflicto, de pelea en pelea, donde no hay autoridad ni sujeción. Es simplemente un lugar donde Cristo no está siendo el centro. Hermanos, dijimos que el hogar es la cantera donde son preparadas las piedras para ser parte del templo. ¿Se acuerdan? Quiere decir que el ruido y la tierra es normal en el hogar. Ahora, una cosa es que haya ruido y tierra y otra cosa, hermanos, es que vivamos como perros y gatos. Amados, tú tienes a la esposa que tienes por responsabilidad tuya. No quiero usar ciertas palabras que pueden herir a alguien, por eso las pienso.
Tú miras a tu esposa y tú tienes la esposa que tú mismo desarrollaste. Tú eres responsable del desarrollo, el crecimiento, la expansión y el cumplimiento del propósito eterno de Dios en la vida de tu esposa. Y quizás tú tienes una esposa consagrada, una esposa que ama a Dios y puedes decir, oh, qué buen trabajo hice. La pregunta ¿es tu esposa quien debería ser a esta altura de la vida? ¿Está tu esposa haciendo lo que debería estar haciendo? ¿Se ha desarrollado todo el potencial que se encierra dentro de tu esposa? Ese es tu trabajo. Porque la autoridad lo que hace es hace crecer, expande, hace florecer. Ah, pero sí le exigí que se sujete, ¿no? Eso sí. ¿Sabes cuándo se te va a sujetar tu esposa? Cuando vos des tu vida por ella. Jesús dio su vida por la iglesia. Y dice en Efesios que Él la preparó para sí mismo. La hizo hermosa, santa, pura, sin mancha. Antes de que Cristo entregara su vida, la iglesia no era iglesia. La iglesia no existía. ¿Cuándo la iglesia se convierte en la esposa de Cristo? Cuando Él lo dio todo por ella. Él la hermoseó, Él la santificó, Él la glorificó. A eso es un marido que tiene autoridad. Un hogar que entiende la sujeción y la autoridad es un hogar que ejerce el gobierno del Espíritu. Es una familia que expresa la gloriosa realidad eterna para la que fue creada. La medida de autoridad siempre estará relacionada a cuánto Cristo hay en ti. La autoridad que tú posees tiene que ver con cuánto de Cristo te habita. Cuánto de Cristo hay en tu vida y cuánto de ti mismo. Hablo para todos, hombres y mujeres. Porque no es un cargo en la iglesia lo que te asigna autoridad. No es el diploma de un doctorado en teología lo que te asigna la autoridad. Lo que trae autoridad a tu vida es cuánto te has muerto en la cruz para que Cristo sea visto. Porque Él es la autoridad. Cuanto más Cristo hay en ti, más autoridad hay en ti. Amén. Cada acto de obediencia en sujeción dentro del hogar mostrará a Cristo como el Señor y gobernador de ese hogar. Amados, hay mucho más que hablar de estos temas y lo iremos hablando a medida que avancemos en nuestro caminar juntos. Pero es necesario que entendamos el concepto básico de autoridad y sujeción. Nada funciona en este mundo si no está sujeto a algo. Los peces en el agua, uno los ve y nada, ni nada, ni nada. Pero tú los sacas de ese hábitat y se mueren. Lo que le permite al pez vivir de acuerdo al potencial que tiene es estar en el agua. Entonces la autoridad sobre el pez está en el agua. Porque es ese agua lo que le permite ser un pez. Eso es autoridad. La tierra rompe la semilla y saca un árbol. El hábitat de la semilla es la tierra. Es la tierra, la autoridad de la semilla. Lo que le permite expandir y desarrollar todo lo que la semilla encierra dentro. Y eso es lo que ocurre con el varón que está sujeto a Cristo y lo que ocurre con la mujer que se sujeta al varón en la casa. Se expande el potencial, se desarrolla, se convierte en todo aquello que nació para ser. Se convierte en lo que realmente ha sido el propósito eterno de Dios. Un hogar sujeto es un hogar que expresa a Cristo y cumple el propósito eterno de Dios. Ponete de pie. La intención de esta palabra que les compartí no es que salgamos de acá, ¡wow! ¡Qué espectacular! No, más bien que nos vayamos reflexivos, que nos analicemos a nosotros mismos.
que como esposos nos planteemos si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cumpliendo la función que nos ha asignado Dios, para que nuestra familia se alinee al propósito eterno. Como esposas, tengo que plantearme si realmente estoy sujeto a mi esposo. Si realmente mi esposo está sujeto a Cristo. Esposa, sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Pero tú no te sujetas a tu esposo, tú te sujetas al Cristo que le habita. Amén. ¿Y sabes qué pasa? Te digo algo, te digo un secreto. Pues si no, pero mi esposo no quiere saber nada de Dios, no, mi esposo es un cabezón, mi esposo es esto. Vos sujetate igual. Sujetate igual. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice Pedro? Esposos, traten bien a sus esposas para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Oh, o sea que si tu esposo no es un fiel representante de la autoridad de Dios en el hogar, Dios le va a decir, vení. Y lo va a corregir. Todo gracias a tu sujeción. Y Dios le va a decir, no vuelvas a orar hasta que no trates bien a tu esposa. No vuelvas a venir a buscarme a mí hasta que no trates a tu esposa como debes tratarla. Como Cristo trató a la iglesia. Hasta ese entonces tus oraciones tendrán estorbo. Así que tú no te preocupes. Tú haz lo que Dios te manda hacer. Que Dios saldrá en tu defensa, mujer. Dios va a corregir a tu esposo si vos te sujetas. Dios se va a encargar. Esposos, sujetos a Cristo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si nosotros malogramos a nuestra esposa que se nos sujeta, a nuestros hijos que se nos sujetan, si los dañamos, tendremos que rendirle cuentas. Porque la autoridad que tenemos es de Él, no es nuestra. Dios quiere hogares que expresen el gobierno del cielo en la tierra. Que cuando tu vecino entre a tu casa y los vea a ustedes, diga, hey, acá hay algo diferente. Hace un tiempo atrás el pastor Miguel Núñez compartió una historia de un hombre que era abusivo con su esposa. Un borracho, perdido, vicios. Y su esposa era una mujer de Dios. Y él cuenta que esta mujer oraba y oraba por su esposo y oraba. Y su esposo siempre perdido y gastaba todo el dinero de la familia en el alcohol y en que sabe cuántas cosas más. Y ella se propuso mostrarle a Cristo. Ella se propuso ser una persona que expresara el amor de Dios en el hogar. Pasó mucho tiempo, no dijo específicamente cuánto, pero pasó mucho tiempo. Y un día este marido la llama a ella, la lleva a comer y les dice, ¿sabes? Yo he sido un pésimo hombre, he sido un pésimo esposo, pero hay algo en ti que me ha maravillado. Yo quiero lo que tú tienes, porque solamente algo especial como lo que tú tienes puede amar a un perro como yo. No es gritándole a tu marido que lo vas a cambiar. No es imponiéndole tu voluntad a tu marido que lo vas a cambiar. Es amándolo como Cristo. Mostrándole a Jesús. Marido, mandándole órdenes a tu esposa no la vas a cambiar, ¿eh? Haciéndote el fuerte en tu casa no la vas a cambiar. La vas a cambiar amándola, valorándola, respetándola. Escuchen, escuchándola. Dios le dijo a Abraham, escucha a tu esposa. Pero como esposos a veces queremos anular a nuestras esposas. Las menospreciamos. Cerramos nuestros oídos a lo que ellas tienen que decir. Pero esperamos que se sujeten. Aprendan a escuchar a sus esposas. Aprendan a oír su voz. Y a velar por esa necesidad que te está diciendo que tiene. Da tu vida por ella. Da tu vida por tus hijos, varón. Y se te van a sujetar. Un varón que tiene que decir, acá el hombre de la casa soy yo, es porque no tiene autoridad.
Un varón que tiene que decir a la esposa, acá el que manda soy yo, no tiene autoridad. Porque cuando Cristo se expresa en autoridad, tu esposa se te sujeta solita, hermano. Tus hijos, vos le decís blanco y es blanco, se te sujetan solitos, porque no eres tú, es el Cristo que crece en ti. Seamos la expresión de Cristo. Dejemos que nuestra esposa sea la expresión de la iglesia.